La madrugada del 15 de abril de 2011, Andrés Molina desapareció en las calles empedradas de Roma. Tenía 23 años, el cabello oscuro y rizado, los ojos café claro que heredó de su madre, y llevaba consigo una mochila de viaje gastada que contenía todo lo que poseía: ropa de cambio, una cámara digital de hace una década y la dirección de un hostal en Vía del Corso que nunca llegó a ocupar. Su familia en Monterrey, Nuevo León, nunca supo exactamente por qué decidió ir a Italia de repente. Andrés trabajaba como contador en una pequeña empresa de exportación. Ganaba lo suficiente para vivir con sus padres en una casa de clase media en la colonia Barrio Antiguo, pero algo en él ansiaba escapar. Sus amigos en la preparatoria decían que era el tipo de persona que sonreía, pero que guardaba secretos en los bolsillos. El viaje a Roma fue un acto impulsivo, financiado con ahorros que juntó durante 2 años, y comunicado a su familia apenas 3 días antes de subirse al avión en el aeropuerto de Benito Juárez. Su madre, Margarita Sánchez de Molina, recuerda ese día como si fuera ayer. Ella estaba en la cocina preparando chiles rellenos cuando Andrés entró con su mochila ya embalada. «Mamá, me voy a Italia», le dijo con la naturalidad de quien anuncia que irá al supermercado. Margarita casi deja caer la olla. Su esposo, Roberto, ingeniero jubilado con las manos curtidas por 50 años de trabajo, simplemente preguntó si Andrés tenía suficiente dinero. La respuesta fue un sí que nadie creyó del todo, pero que tampoco fueron capaces de cuestionar. 2 días después, Andrés estaba en el avión. 1 semana después, desapareció. Si estás viendo este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte las historias más desconcertantes y reales que salen a la luz después de años de silencio. Comenta también desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber qué parte del mundo se conecta cada noche para acompañarnos en estas narrativas que desafían toda explicación lógica. Ahora sí, continuemos con lo que pasó en Roma. Los primeros días, Andrés envió mensajes. Desde su correo electrónico antiguo, el que su madre aún tiene guardado, escribía descripciones poéticas del Coliseo, la Fontana di Trevi, las iglesias con techos tan altos que parecían tocar el cielo. «Mamá, aquí todo es viejo y hermoso. Aquí todo significa algo», escribió en un mensaje que Margarita imprimió y pegó en el refrigerador junto a una foto de Andrés cuando tenía 10 años. Luego llegó un último correo, fechado el 15 de abril de 2011 a las 2:47 de la madrugada. «Creo que me he encontrado a mí mismo aquí. No sé cuándo vuelvo. Perdónenme». Eso fue todo. Después, el silencio. Los primeros meses fueron caóticos. Roberto contrató a un investigador privado en Italia, un hombre de Sicilia llamado Giuseppe Moretti, que había trabajado en casos similares. Moretti envió reportes que llegaban a la casa de Monterrey junto con facturas que ascendían a cifras que la familia Molina no podía costear indefinidamente. El investigador revisó cámaras de seguridad en el hostal, entrevistó a otros turistas, contactó a la policía romana. El consenso fue invariablemente el mismo. Andrés Molina había desaparecido voluntariamente. Quizás se fue con alguien, quizás cambió de identidad, quizás no quería ser encontrado. La policía italiana sugirió que enviaran un reporte de persona desaparecida a Interpol, pero sin evidencia de un crimen, la urgencia fue menor. Los años pasaron. Roberto envejeció visiblemente. Margarita se convirtió en una de esas mujeres que lleva el dolor como una prenda que nunca se quita. Tenían 2 hijas menores, pero la ausencia de Andrés ocupaba más espacio en el hogar que su presencia jamás lo hizo. En 2015, una prima lejana de Andrés creyó verlo en una foto de Facebook. No era él.
En 2017, un turista australiano que visitó Monterrey juró haber compartido cerveza con un mexicano en Estambul, que se parecía a la foto que el padre mostró desesperadamente. Nunca pudo verificarse. La familia se aferraba a cualquier rumor, cualquier pista, cualquier posibilidad remota de que Andrés estuviera vivo en algún lugar del mundo, reconstruyendo una vida bajo un nuevo nombre, olvidando quién era antes de subirse a ese avión en 2011. 10 años es mucho tiempo. Es suficiente tiempo para que una persona desaparecida se convierta en un mito familiar, en un fantasma que visita las conversaciones de domingo y que motiva silenciosos momentos de dolor en las madrugadas, cuando nadie más está despierto. En octubre de 2021, exactamente 10 años y medio después de la desaparición de Andrés Molina, su hermana menor, Carolina, descargó una aplicación de citas llamada Tinder. No lo hizo porque estuviera buscando romance, sino porque sus amigas de la universidad insistían en que era la forma moderna de conocer gente, y porque a los 21 años Carolina sentía que estaba perdiendo oportunidades de vivir mientras el fantasma de su hermano perdido dictaba el ritmo de la casa. Estaba en su cama en la casa de sus padres en Monterrey, un jueves por la noche, deslizando perfiles sin prestar mucha atención, cuando un rostro detuvo su dedo a medio camino. El perfil mostraba a un hombre de aproximadamente 33 años, los ojos café claro, el cabello oscuro y ondulado. La biografía decía: Marco, 33, Roma. Me encanta la fotografía, los viajes y las historias sin contar. Había algo en los ojos de ese Marco que hizo que Carolina lo mirara 2 veces, luego 3, luego más. El corazón se le aceleró de una manera que no podía explicar. No era una atracción romántica, sino algo más profundo, más antiguo, más aterrador. Carolina corrió a buscar el álbum de fotos que guardaba en una caja bajo su cama. Ahí estaba, la foto de Andrés de hace una década, tomada en Roma durante esos primeros días felices antes del silencio. Comparó los rasgos mentalmente. La forma de la mandíbula, el lunar pequeño en la mejilla izquierda, los ojos, siempre los ojos. Con las manos temblando, Carolina tomó una captura de pantalla del perfil de Marco, luego otra. Luego guardó la conversación en su teléfono, aunque aún no había escrito nada en el chat. Pasó toda la noche despierta, mirando esas fotos una y otra vez. Por la mañana, cuando Roberto estaba bebiendo su café en la cocina y Margarita estaba regando las plantas del jardín, Carolina bajó lentamente. Sus padres notaron de inmediato que algo estaba mal. Había una ansiedad en sus movimientos, una fragilidad en su voz. «Siéntense, por favor», dijo, y luego, sin preámbulos, les mostró el teléfono. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Roberto tomó el teléfono con dedos que de repente se veían muy viejos. Miró la foto durante lo que pareció una eternidad. Cuando levantó la vista hacia su esposa, Margarita ya estaba llorando, sin saber exactamente por qué. ¿Era esperanza? ¿Era miedo? Era ambos, entrelazados en una emoción que no tenía nombre. Esa tarde, Roberto viajó a una pequeña oficina de abogados que conocía en el centro de Monterrey. Le habló a un abogado llamado licenciado Félix Vázquez sobre lo que había encontrado su hija. Félix, que era un hombre práctico y que había visto cientos de casos desesperados en su carrera, sugirió que primero investigaran discretamente. Contactaría a un investigador de confianza en Italia que podría buscar a través de registros civiles, registros de migración, archivos policiales, cualquier rastro oficial de un Andrés Molina o un Marco que viviera en Roma. Mientras tanto, la recomendación fue clara: no contactar al perfil de Tinder todavía. Podría asustar al objetivo, podría desencadenar una huida nueva. La cautela era esencial. Los días siguientes fueron una tortura de espera.
Carolina se atrevió a enviar un mensaje simple al perfil. «Hola Marco, ¿cómo estás?». El perfil respondió casi de inmediato. «Hola, me alegra que hayas escrito. Soy de Italia, vivo en Roma, trabajo como fotógrafo independiente. ¿Y tú, de dónde eres?». El corazón de Carolina saltó. Ella respondió vagamente, diciendo que era de México y que le intrigaba el perfil de Marco. La conversación fue amable, pero superficial. Marco no preguntó mucho, simplemente compartió anécdotas sobre la vida en Roma, sobre los mejores lugares para la fotografía, sobre cómo la luz romana era diferente a cualquier otra luz del mundo. Es como si la ciudad estuviera viva de una manera que no puedo explicar. Escribió en uno de sus mensajes. Esas palabras hicieron que Carolina respirara profundamente. Parecían sacadas de los correos electrónicos que Andrés había enviado 10 años atrás. Mientras tanto, el investigador que Félix Vázquez había contactado en Italia envió el primer reporte. No hay registros de un Andrés Molina que viviera en Roma, al menos no bajo ese nombre. No hay registros de migración, no hay pasaporte italiano registrado con ese nombre, no hay cuentas bancarias formales. Pero espera, escribió el investigador, hay algo interesante. En 2011, alguien se presentó a la policía de Roma con un documento de identidad falso. El caso fue cerrado rápidamente cuando el individuo pagó una multa sustancial y acordó ser deportado a su país de origen. El documento mostraba el nombre Marco Pellegrini, una dirección en Trastevere que ya no existía y una fecha de nacimiento, el 22 de noviembre de 1977. Pero en las notas del archivo, un oficial escribió una observación. El individuo parecía confundido acerca de su verdadera identidad. Afirmó no recordar de dónde vino. Roberto Molina tomó un avión a Roma por primera vez desde 2011. Estaba más delgado que antes, sus manos temblaban constantemente y llevaba consigo una carpeta con fotos de Andrés de diferentes edades. El investigador, Moretti, se vio envejecido también. La vida de ambos hombres había estado de alguna manera entrelazada por una década de búsqueda inútil y ahora, en el crepúsculo de sus años, la promesa de un final parecía casi irreal. Se reunieron en una pequeña oficina cerca del Coliseo. Moretti mostró los archivos que había recopilado, incluida la nota del oficial de policía de 2011. Había incluido además capturas de pantalla del perfil de Tinder y había hablado con otros investigadores que utilizaron programas de reconocimiento facial avanzados. El resultado fue inconcebible. 94. 7% de similitud. Esto no significa que sea él, advirtió Moretti con cuidado, pero es el tipo de coincidencia que justifica investigación adicional. Roberto asintió lentamente. Propuso un plan. Moretti contactaría al Marco del perfil de Tinder, haciéndose pasar por un fotógrafo que había visto sus trabajos y que deseaba colaborar. Se arreglaría un encuentro en un lugar público. Roberto estaría presente, observando desde la distancia. Si era Andrés, Roberto simplemente sabría. Una madre o un padre siempre sabe. La noche antes del encuentro, Roberto permaneció en su habitación de hotel, mirando las fotos de Andrés en su teléfono. Lo contemplaba a los 23 años, sonriendo en el Coliseo, el mismo Coliseo que estaba a solo unos bloques de distancia. ¿Cómo era posible que su hijo hubiera desaparecido en una ciudad que era tan concurrida, tan turística, tan llena de gente? ¿Cómo se perdía a alguien en un lugar donde cada monumento fue construido hace siglos y sigue en pie, sólido e inamovible? Roberto se durmió preguntándose si la desaparición de Andrés había sido un accidente, una enfermedad mental repentina, un crimen nunca resuelto o simplemente un acto de voluntad. ¿Su hijo había decidido dejar atrás su vida mexicana? ¿Se había reinventado deliberadamente?
El encuentro fue programado para el sábado a las 3 de la tarde en un café en la Piazza Navona. Moretti se presentaría como un colega de fotografía. Roberto llegaría 30 minutos antes, se sentaría en una mesa adyacente bajo la sombra de un paraguas rojo. Cuando llegó el sábado, el cielo de Roma estaba impoluto, azul como se suponía que debería verse el cielo. Había turistas de todo el mundo, familias felices, parejas tomadas de la mano, mochileros jóvenes con sus vidas por delante. Roberto se sintió fuera de lugar en medio de toda esa alegría ajena. Se sentó con su café que no quería. Sus manos estaban en la mesa, visibles, temblando ligeramente. Entonces lo vio. Un hombre se acercó al café desde la dirección de la Fuente de los Cuatro Ríos. Tenía aproximadamente 33 años. El cabello oscuro ligeramente cano en las sienes, los ojos café claro que podían serlo. Llevaba una cámara vintage colgada del cuello. Roberto sintió que el mundo se detenía. No podía estar completamente seguro desde la distancia, pero cada característica física parecía encajar. El hombre se encontró con Moretti en el café. Se estrecharon las manos, comenzaron a conversar en italiano. Roberto no podía escuchar exactamente qué decían, pero vio a Moretti enseñar un portafolio de fotografías. El hombre desconocido, o quizás no desconocido, inclinó la cabeza en interés. Fue entonces cuando el hombre levantó la vista por un breve momento, escaneando distraídamente el café, y sus ojos se cruzaron directamente con los de Roberto. Por una fracción de segundo, nada más. Pero en esa fracción de segundo, Roberto sintió un cambio eléctrico en el aire. El hombre frunció el ceño ligeramente, como si algo en ese viejo que lo miraba desde una mesa cercana le fuera familiar. Luego miró hacia otro lado. Continuó con su conversación con Moretti, pero algo había cambiado. Roberto lo sabía. Su cuerpo lo sabía. Como una alarma antigua, como un reloj que ha estado dormido durante una década y de repente se despierta. Después del encuentro, Moretti se acercó lentamente a la mesa de Roberto. Se sentó sin ser invitado, un gesto que Roberto comprendió inmediatamente. Moretti ordenó un café que no llegó. Dijo que se llama Marco Pellegrini, comenzó el investigador. Es fotógrafo de viajes, vive en el barrio de Testaccio. Ha estado aquí durante aproximadamente 10 años. No tiene mucha información sobre su vida antes de eso. Cuando traté de preguntar, se puso incómodo. Dijo que viajó mucho cuando era joven, que no le gusta hablar del pasado. Cuando mencioné que tal vez lo conocía de algún lado, se puso muy pálido. Roberto estaba temblando ligeramente. ¿Crees que es él?, preguntó. Moretti se encogió de hombros. No puedo estar seguro, Roberto, pero aceptó volver a encontrarse conmigo la próxima semana. Dijo que quería mostrarme su portafolio más grande, que le parecía interesante hablar con otro fotógrafo sobre su trabajo. Creo que está confundido. Creo que parte de él quiere recordar, pero parte de él tiene miedo. Roberto pasó los siguientes días en Roma sin hacer nada. Simplemente caminaba por las calles, visitaba los mismos lugares que Andrés había visitado 10 años atrás. Se sentaba en cafés, compraba helado, se perdía deliberadamente en los callejones antiguos. Había una melancolía en la ciudad que él no había notado la última vez que estuvo aquí, una melancolía que quizás siempre había estado allí, esperando a que él aprendiera a verla. Roberto llamó a Margarita cada noche. Su esposa había reunido a todo el resto de la familia. Habían ido a la iglesia, encendieron velas. Margarita rezó de una manera que Roberto no la había escuchado rezar antes, con desesperación, con la certeza absoluta de que un milagro podría ocurrir si uno simplemente creía lo suficiente. El segundo encuentro entre Moretti y Marco fue diferente. Esta vez, Moretti fue más directo. Mostró fotos antiguas de Monterrey, habló sobre la música mexicana, mencionó intencionalmente la comida mexicana. Marco se volvió cada vez más callado.
Sus respuestas se volvieron monosílabas. Finalmente, cuando Moretti preguntó directamente, ¿alguna vez has estado en México? Marco se levantó de golpe. No sé por qué estás preguntando esto, dijo en italiano, pero con un acento que no era completamente italiano. No quiero hablar del pasado, no quiero recordar. Luego se fue rápidamente, pero antes de irse, Marco dejó caer algo. Una vieja tarjeta de biblioteca amarillenta que había caído de su bolsillo. Moretti la recogió del piso del café. La tarjeta estaba a nombre de Andrés Molina, Monterrey, Nuevo León, México. La fecha en la tarjeta era del 2001. Moretti sostuvo la tarjeta con dos dedos, como si fuera un objeto sagrado, aunque era simplemente un pedazo de papel viejo. Estaba en su teléfono con Roberto en segundos. No necesitaba decir nada. Roberto solo necesitaba saber que la tarjeta existía. Lo que sucedió después fue lentamente, deliberadamente, con el cuidado de alguien que maneja algo que podría romperse. Moretti contactó a un psicólogo que trabajaba con casos de amnesia y recuperación de memoria traumática. Le mostró la tarjeta, la foto antigua de Andrés, el perfil de Tinder de Marco, el reporte de identidad falsa de 2011. El psicólogo, un hombre de 60 años llamado Dr. Dimitri, escuchó todo con expresión seria. La amnesia disociativa puede ocurrir después de un trauma severo, explicó. Si este Marco es realmente tu Andrés, es posible que haya experimentado algo en 2011 que su mente no pudo procesar. Literalmente borró su identidad anterior. Ha vivido como Marco durante tanto tiempo que Andrés se ha convertido en alguien más, un fantasma, un recuerdo incompleto. Pero también advirtió, traer de vuelta a Andrés Molina, si es posible hacerlo, no será lo mismo que traer a un hijo perdido de hace 10 años. El hombre que encontrará será diferente. Ha vivido una vida diferente. Las cicatrices del trauma y de la amnesia no desaparecen simplemente porque se recupere la identidad. Después de una semana de investigación adicional y deliberación, Moretti y Roberto decidieron acercarse a Marco directamente. No de manera agresiva, sino con verdad. Moretti le envió un mensaje a través del perfil de Tinder. Necesito hablar contigo de algo importante. No es sobre fotografía. Tómate tu tiempo, pero por favor responde. Pasaron 3 días sin respuesta. Luego, inesperadamente, Marco envió un número de teléfono. Llama después de las 10 de la noche. Solo entonces puedo hablar de ciertas cosas. Roberto hizo la llamada. Una voz contestó del otro lado, en italiano, pero con un acento latín apenas perceptible. «¿Hola? ¿Quién es?» Roberto respiró profundamente. «Mi nombre es Roberto Molina. Soy ingeniero, estoy jubilado y tengo 68 años. Tenía un hijo llamado Andrés Molina que desapareció en Roma en 2011. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que Roberto pensó que la conexión se había cortado. Luego escuchó algo que lo desarmó, un llanto suave, controlado, como si alguien estuviera llorando pero intentando ocultarlo. «No sé de qué estás hablando», dijo la voz, pero no sonaba convincente. «Encontramos tu tarjeta de biblioteca», continuó Roberto, «de 2001, con el nombre Andrés Molina. Tiene sentido para nosotros ahora. Durante 10 años hemos estado buscando. Tu hermana te encontró accidentalmente en una aplicación de teléfono. Ha estado esperando este momento. Toda tu familia lo ha estado haciendo». «No quiero recordar», dijo la voz al otro lado. «Por favor, no me obligues a recordar. Fui feliz aquí, sin recordar. Fue más fácil así». El dolor en esas palabras era absoluto, sin filtros. Roberto sintió que su corazón se rompía nuevamente, de una manera diferente a como se había roto en 2011. «Mi hijo», dijo suavemente, «no estoy pidiendo que regreses a Monterrey. No estoy pidiendo que abandones la vida que construiste.
Solo quiero que sepa que tu familia está aquí, que existes, que eres amado. Eso es todo. ¿Podemos al menos conocernos? Hubo otro largo silencio. Luego, está bien, mañana. Hay un café en Trastevere. Se llama Café dei Frati, a las 3 de la tarde. Iré, pero no prometo nada después. La línea se cortó. Roberto permaneció sentado en la habitación del hotel durante horas, la cabeza en las manos, rezando de una manera en que solo los padres pueden rezar cuando creen que finalmente pueden sostener a sus hijos después de una década de ausencia. El reencuentro fue en el café que Marco había mencionado, un lugar pequeño y tranquilo, lejos del tumulto turístico. Roberto llegó temprano. Cuando vio a Marco aproximándose con su cámara colgada del cuello, sus ojos oscurecidos por décadas de un trauma que su mente había enterrado profundamente, Roberto se levantó lentamente. No corrió, no gritó, simplemente se quedó de pie, mirando a su hijo. Porque eso era lo que era a pesar de todo, a pesar de los 10 años, a pesar de la amnesia, a pesar de todo el dolor y la reconstrucción. Su hijo. Marco se acercó lentamente. Sus ojos estaban húmedos. ¿Cómo sé que esto es real?, preguntó en italiano. Roberto respondió en español, la lengua materna de ambos, aunque Marco apenas recordaba cómo sonaba. Tienes un lunar en la mejilla izquierda. Nació cuando tenías 6 meses. Tu madre llevaba un brazalete de oro que pertenecía a su abuela. Te encantaba quitártelo cuando eras pequeño. Tu comida favorita era el mole rojo de tu abuela, con tanto chocolate que ella siempre se quejaba de que era demasiado dulce. Marco cerró los ojos. Fue como si cada palabra fuera una llave que abría puertas que había mantenido cerradas. No recuerdo, susurró Marco. No recuerdo nada, tengo fragmentos, pero no recuerdo. Roberto extendió su mano. Marco la tomó. Durante varios minutos, simplemente se sostuvieron las manos. 2 hombres separados por 10 años de misterio, reunidos nuevamente en una ciudad de ruinas antiguas, donde, de alguna manera, el pasado siempre encuentra una manera de volver. Marco, o Andrés, o quien fuera realmente ese hombre, comenzó lentamente a hablar. Dijo que el primer recuerdo que tenía era despertarse en un hospital en Roma en 2011, sin saber cómo había llegado allí. Alguien había encontrado sus documentos falsos. Fue deportado. Vivió en las calles durante varios meses. Luego, una noche, simplemente decidió que sería mejor si Andrés Molina nunca hubiera llegado a Roma. Así que se convirtió en Marco Pellegrini. Se alquiló un pequeño apartamento, compró una cámara, viajó por toda Europa tomando fotos, vendiendo algunas, viviendo del trabajo ocasional. Fue una existencia mínima pero pacífica, hasta que Carolina lo encontró en Tinder. No sé si puedo volver a ser Andrés, admitió Marco. He vivido como Marco durante tanto tiempo que es quien realmente soy. Roberto asintió. No te estoy pidiendo que vuelvas, solo que reconozcas que Andrés fue parte de tu vida, que fue real, que tu madre existe, que tienes hermanas, que hay un lugar en Monterrey que será siempre tu hogar, sin importar dónde estés. Pasaron las horas en el café de Trastevere. Roberto contó historias de Andrés de niño, de Andrés en la preparatoria, de Andrés como joven adulto que trabajaba como contador, pero soñaba con algo más. Historias que Marco escuchaba como si fueran historias de alguien más, pero con el reconocimiento gradual de que esas historias de alguna manera le pertenecían. Cuando finalmente se oscureció y el café comenzó a cerrar, Marco hizo una pregunta. ¿Qué pasará ahora? Eso es tu decisión, respondió Roberto. Podemos contactar a tu madre, pueden hablar, no tienes que comprometerte a nada, solo saberse vivos es suficiente. Marco asintió lentamente. Llama a tu esposa, dijo. Quiero escuchar su voz. Es lo único que siento que recuerdo, aunque sé que es imposible.
Recuerdo una voz llamándome cariño, pero no recuerdo el rostro. Esa noche, Margarita habló con su hijo desaparecido después de 10 años. La llamada fue breve. No hubo muchas palabras, pero cuando Margarita escuchó a Marco pronunciar su nombre y decir, «Mamá, siento mucho lo que sucedió», ella lloró de una manera que había esperado llorar durante una década. En Monterrey, en la casa de la colonia Barrio Antiguo, se encendieron velas nuevamente, pero esta vez no fueron velas de desesperación, fueron velas de gratitud. Lo que sucedió después fue el lento proceso de reconstrucción, no de recuerdos perdidos, sino de conexiones humanas que trascendieron la memoria. Marco viajó a Monterrey 3 meses después del encuentro en Roma. Su madre lo reconoció de inmediato, aunque él apenas recordaba a Ger, pero gradualmente, a través de conversaciones largas y pacientes, a través de fotos antiguas y historias contadas una y otra vez, algo comenzó a reconstituirse. No fue exactamente Andrés Molina quien regresó de Roma, fue alguien que llevaba ese nombre, pero que también era Marco, un fotógrafo que había visto el mundo de una manera que Andrés nunca lo hizo. El final de esta historia no es espectacular. Marco decidió quedarse en Italia, pero ahora viaja a Monterrey cada 3 meses. Trabaja como fotógrafo documentalista, a menudo viajando a México para proyectos especiales. Su familia aprendió a amarlo en 2 formas, como el hijo que desapareció y como el hombre que emergió de las ruinas de esa desaparición. La cicatriz permanece. El trauma de los 10 años nunca desaparecerá completamente, pero existe ahora un puente entre el pasado y el presente, construido lentamente, con paciencia y amor, y a veces eso es suficiente.